Hoy te quiero hablar de algo verdaderamente perturbador, la violencia contemporánea. Y no te voy a decir que antes la violencia incluso era mejor, no. Lo que quiero hacer es énfasis en por qué la violencia de hoy es perturbadora. Porque hoy no nada más se comete, hoy se graba, hoy se comparte, hoy se viraliza, se monetiza. Puedes ver cuántas veces se ha compartido, cuántas veces ha sido visto. Lo vemos en los noticieros y lo compartimos como algo secreto entre los grupos y los chats de diferentes plataformas de mensajería. La verdad es que es una vergüenza la forma en cómo esta distancia de lo tecnológico genera una distancia de lo humano. Gente, chicos inocentes que están saliendo de antro, de boliche, de bar, como le quieras llamar, mueren por un golpe bien o mal dado que termina la vida de un grupo de personas. Hoy lamentablemente creo que podría decir y podría afirmar que este tipo de violencia la disfrutan estos sujetos que no nada más la cometen, sino que la graban, la comparten y se enorgullecen de eso. Como antes, esos videos que generan adrenalina, euforia, excitación, una parte emocional colectiva, risas. Es por eso que este goce de la violencia me parece perturbador, porque estamos gozando con autodestruirnos como sociedad. ¿Qué carajos nos pasa, por el amor de Dios? En verdad creo que esto es lo más profundamente perturbador hablando de violencia. Esto todo hablando por el episodio de Sapiens ¿Qué nos pasa?, en la que tuvimos a un gran invitado, Cristian Campos, investigador asociado al Instituto de Criminología. María Inés y obviamente Jesús hablamos sobre este gran documental de Fernando Báez Sosa, un chico argentino que saliendo de un boliche en Argentina en vacaciones, pues fue golpeado por un grupo de sujetos. Sus propios amigos no pudieron entrar a defenderlo porque tenían incluso una táctica específica para aislar a la presa. Es algo que estamos viendo no nada más en Argentina, Perú, México, España, Estados Unidos, Reino Unido. Lo estamos viendo en todo el mundo. ¿Qué carajos les pasa a los jóvenes? Y cuando digo jóvenes es cuando me siento más vieja. Pero bueno, esto es La Lupa y hoy te quiero hablar de la violencia grupal. ¿Cuántas veces hemos consumido contenido violento sin admitir que lo disfrutamos o secretamente lo disfrutamos? No te hablo de películas como Kubrick, ¿no? O Tarantino, en donde hay sangre y hay violencia explícita, pero tú sabes que no hubo nadie herido. No te estoy hablando de esas grandes películas como Naranja Mecánica, que más o menos dibujan el tema que estoy tratando el día de hoy. No es nada más con verlo, sino saber que es real. Que es real y que el carnalito, el sujeto que lo hizo, es tu compañerito de escuela. O peor aún, es el compañero de escuela de tu hijo. Es ahí cuando todo se vuelve más catastrófico y perturbador, incluso obsceno, porque ves a estos chiquillos violentarse de una manera en donde parece ser que compiten y en donde parece ser peor aún que lo disfrutan, cometerlo, grabarlo, compartirlo y dicen: no te metas conmigo. A ver, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué momento la violencia de la pantalla transgredió a la realidad? Interesante, ¿no? ¿Será porque todos tenemos pantallas en nuestras manos? ¿Será porque queremos ser directores de nuestras propias orquestas violentas, como Kubrick hubiera podido imaginar grabándose con un celular? Pero ¿en qué momento la realidad supera la ficción? Ahí va, frase de señora, ya lo sé, pero creo que cuando la parte simbólica, la parte del fantaseo, la parte de la película, la parte del no por, se quiere volver real, ahí estamos en algo perverso, en algo perturbador. Ahí estamos rompiendo la barrera de la fantasía, la barrera de lo simbólico, la barrera de lo que realmente se debe quedar en tu imaginación y en tu mente y lo quieres traer a la realidad, en una realidad que socialmente es inaceptable.
Estamos tocando los linderos más delicados y más finos de lo que nos hace seres humanos sociales, lo que nos hace humanos, respetar la vida del otro. No por nada es un mandamiento, no por nada son como las reglas básicas que nos han mantenido medianamente vivos, pero actualmente esta forma en que se desdibuja mi pantalla, la película, la violencia que veo en la película y la violencia que ejerce mi carnalito, mi compañerito o yo mismo. Y lo grabo y lo comparto. Y además me enorgullezco. ¡Qué vergüenza es esto! Porque aquí quiero compartirte un término de Carles Feixia, un antropólogo que se dedica específicamente a la violencia español y habla de la de la violencia, o para que no me censuren, el no por de la violencia. Es más, le voy a pedir, porfa, carnal editor, edita eso. El no por de la violencia, como te digo, porque ahora no es nada más ejercerla, sino que se comparte, se graba, se viraliza. Y sorry a estos carnalitos que quieren fingir que son súper heteronormados, pero la excitación que se te ve en ese videíto golpeando a otro carnal, pues no se ve muy heteronormado, si entiendes a qué me refiero. Yo creo que, curiosamente, y chécate esto, la generación de jóvenes que menos tiene relaciones sexuales es la generación de jóvenes que más se violenta entre ellos. ¡Qué interesante! Yo aquí quiero plantear una relación. No va a ser como súper directa, académica, porque esto no es un trabajo de investigación, pero topa esto, hagamos esta hipótesis de explicación en esta lupa. Creo que muchos de estos jóvenes que se contienen de tener relaciones íntimas porque no saben cómo, porque son los hijos de la pandemia, pobrecitos de estos carnales que cuando más debían aprender a socializarse como seres humanos, permanecieron encerrados como animales en cautiverio y ahora los soltaron y socialicen. ¿Y qué pasa? Se están matando entre ellos. Yo creo que el problema no nada más de la pandemia y de la tecnología y de la educación, sino que el verdadero problema es que no estamos viendo que ese cautiverio, esa separación no les permitió socializar bien y por lo tanto algo normal esperado de su edad, que es tener intimidad, salir, llevarse bien, respetar como los lineamientos básicos de no matar. O sea, no lo pueden hacer. No pueden hacer cosas básicas de gente de su edad. Socializar. ¿Qué les pasa? En verdad esto es alarmante porque se están matando entre ellos. Yo no diría, bueno, Pati, pero es que son jóvenes, no seas exagerada. No. Es que todo esto se está volviendo un espectáculo. Como Guy Debord decía, todo esto se está volviendo una sociedad de espectáculo en donde estas instancias de la fantasía, estas instancias de películas como Naranja Mecánica de Kubrick o películas como las de Tarantino, ahora se quieren llevar a la vida real. Y lo peor de todo es que estos chicos ni siquiera saben quién es Kubrick. A menos que su papá haya visto Kubrick y los haya hecho ver. Sé que hay jóvenes que sí han visto Kubrick. Pero del resto parece ser que ni enterados están de que hay películas con estas escenas de violencia y que ahora parece ser que la ficción y la realidad comienza a desdibujarse y necesitan entonces todo esto que se quedaba en la fantasía, todo esto que se quedaba en la película, todo esto que se quedaba en una proyección o en un libro, lo quieren actuar, lo quieren vivir, lo quieren cometer ellos. ¿Por qué? Porque principalmente no creo que tengan mucha cultura y en segunda instancia porque en verdad la realidad supera la ficción. Porque en verdad quieren vivir lo que la ficción, lo que la fantasía, lo que lo simbólico que tienen en su cabecita, lo quieren sentir ellos. Qué vergüenza, porque esto no nada más es algo social y no es algo superficial en la cuestión de ¡ay, los jóvenes de ahora! No son los jóvenes de ahora. Esto es una enfermedad, esto es un problema y esto es un síntoma. Son muchachos que lamentablemente vivieron en cautiverio como animalitos y ahora que están socializando no tienen ni la menor idea. Y que peor aún, los juzgamos. Los juzgamos las personas que tenemos más de 20 años. Los juzgamos y decimos, ¡ay, los jóvenes! Es que no saben, es que
pobre generación pobre. A ver. Quiero decirte que esa no es la mejor forma de tratar un problema. Criticarlos, juzgarlos, hacerlos menos o peor aún, discriminarlos por jóvenes. Porque creo que algo que están descargando estos chicos es un goce. Es un goce que los adultos idealmente sabemos qué hacer con él. Freud afirmaba que la agresividad y la sexualidad comparten la misma fuente energética. No por nada el acto íntimo, si te lo piensas un poquito, es bastante violento. No nada más es una transgresión física en donde se genera un dolor que duele rico para algunos, sino que realmente si tú ves las circunstancias sin el plan, sin el halo erótico, pues sí, es un poco violento, ¿no? No por eso al día siguiente uno camina como pollo enchilado. Bueno, a veces, ¿no? El punto es que el origen de donde sale esta misma energía que puede crear, puede destruir. Ay Dios, qué metafóricos son eso. Pero es verdad, esa energía no siempre aparece como un erotismo, porque esa descarga, satisfacción y reducción de tensión, ahora los jóvenes que no lo están haciendo como deben de hacerlo, ¿no? Como un ser humano bien socializado hace, lo sacan de una manera compulsiva en el gimnasio, lo sacan compulsivamente golpeando, en donde estas escenas de estos videos virales, hay un dominio, hay un sometimiento, hay violencia, hay humillación y hay un goce destructivo. ¿Te parece algo conocido como al no por de los 90s, de los 2000s? No es que yo haya visto mucho, pero creo que podemos hablar como adultos y entender que este tipo de escenas se parecen bastante. Es por eso que algunas de estas escenas de violencia grupal tienen una lógica sorprendentemente parecida al no por el sexo, ¿no? O sea, no por la relación íntima, no por el erotismo, sino por el goce. Porque el otro deja de ser sujeto y es un objeto. Es un objeto de descarga, de espectáculo y de grupo. Por eso es que estas manadas o terminan violentando a una chica brutalmente o terminan matando a alguien a patadas brutalmente. Es por eso que hay algo particular en la violencia grupal. Muchas veces no solo es el odio, sino que es una forma en que se desdibuja. Y ya te lo había contado en el episodio de Giuseppe Licò. Aquí lo vas a tener y también lo tenemos en Sapiens, que cuando estamos en grupo se desdibuja la conciencia individual y entonces la responsabilidad aparentemente en tu mentecita también se va desdibujando, porque si no fuimos uno y fuimos todos, entonces no fue nadie. Y eso no nada más estamos hablando de Gustave Le Bon, que era quien lo propuso, en cómo es que la psicología de las masas y el análisis del yo se va desdibujando. Y Freud también lo dijo, y de hecho hice un meme de, oiga señor Freud, y te lo voy a repetir porque ese meme me encanta y se lo ando repitiendo siempre a mis alumnos. Oye señor Freud, pero no podemos decir que la masa es estúpida. Ok, no digamos eso. Entonces vamos a decir que el intelecto del individuo, cuando se agencia un grupo, cuando está con un grupo, se merma el intelecto. O sea, sí, te vuelves tonto cuando estás en masa, y en masa disminuye tu responsabilidad y tu conciencia, porque de repente todo se vuelve una masa en donde uno ríe, el otro graba, el otro golpea, el otro protege que los demás no se acerquen a defender a la pobre presa, y se sienten orgullosos porque van a tener su ópera prima, van a tener muchos views, van a ser Kubrick, pero en realidad están matando a alguien. What the fuck? Miren, este caso, esto que te estoy narrando me viene mucho a la mente un caso aquí en México, en Puebla. Puebla, para los chicos, para la gente, para nuestros espectadores de Lima, digamos que es un Miraflores concentrado. O sea, es gente muy fresa, muy pituca, pero cañón. De hecho, aquí en México les tenemos un apodo bastante despectivo, pipope. Búsquenlo para que vean qué significa pipope, no se los voy a decir. Pero es gente bastante, multiplicando los estereotipos y discursos de odio, podríamos decir que el estigma o el estereotipo mal llevado, porque conozco gente de Puebla que no es así,
gente muy engreída. No, porque en Lima engreída, en Perú significa otro. Gente muy fresa, vaya, porque eso creo que sí lo podemos compartir, ese idioma, ¿no? Esa palabra. Entonces, estaban afuera de un bar en una plaza, Angelópolis, unos chicos de una de las universidades más caras de todo el país, de todo México. Estaban 6, 8 chicos y al igual que en el caso de Argentina, que te compartí de Fernando Báez Sosa, hubo una provocación porque alguien le tiró la bebida a alguien más. Parece que es el modus operandi de los jóvenes sin cerebro y de los jóvenes no socializados, ¿no? Esta como horda de animales en cautiverio que ahora van poblando los bares. Bueno, parece ser que este es el modus operandi que hacen, ¿no? ¡Uy, me tiraste la cerveza! ¡Te voy a matar! Y lo matan. O sea, ¿qué pedo? Es algo absurdo. Me tiraste la cerveza, me empujaste. No, yo no te voy a permitir que me trates así. ¿Qué pido, güey? O sea, ¿en serio? El caso de Argentina en verdad es lamentable. Una vida inocente terminó. En el caso de México, la golpiza fue tan grande que casi pierde el ojo y la órbita ocular fue gravemente fracturada. Estuvo muy comprometida toda esta área. Solo porque le aventaron, o sea, este grupo le aventó una cerveza al chiquillo que iba saliendo con una morrita, con una mujer, con una niña. Y ya por eso la provocación cae y ¡pum! Y termina el video, lamentablemente, con estos güeyes que hablan así como con la papa en la boca. No te vuelvas a meter con nosotros, güey. O sea, qué oso de persona que hable así, 1. Y 2, en su mentecita súper retorcida, de animal en cautiverio, apenas socializando, tiene como esta instancia de superioridad absurda que obviamente lo sacó de casa porque, o sea, ¿cómo vas a repetir algo que no viste en casa? Y en eso se enorgullece de su obra maestra, haber golpeado a una persona inocente e indefensa. No, bueno, o sea, yo no sé y no quiero a esto hacer con una apología de la violencia de antes, pero yo creo que las peleas en las afuera de la escuela de los 90s, de los 80s, de los 70s, había reglas, había principios, había puntos de 1 a 1, no de 6 a 1. No lo matabas para empezar, ¿no? O sea, no le fracturabas un ojo. Si querías dejar un mensaje entendido, bueno, lamentablemente no te voy a decir que hago una apología de la violencia, pero sí te quiero decir que no podemos negar que un aspecto natural del ser humano es la violencia y que una de las formas de socialización lamentablemente incluye la violencia. No podemos ignorar eso y es mejor no ignorarlo, porque si no lo tenemos en cuenta y lo seguimos ignorando, no lo vamos a poder controlar, no lo vamos a poder entonces hablar de una forma abierta, y lo peor de todo es que no se puede regular. Las cosas que se callan no se pueden regular, y como una olla express explota, porque si tú no regulas el fuego, ¿no? Referencia de señora por las señoras que me están viendo, si tú no regulas el fuego en la olla express, te puede explotar, y ese es uno de mis miedos más grandes. Pero bueno, entonces este tipo de violencia es porque no se aprendió a regular. ¿En dónde se aprende a regular la violencia? En la escuela, en la sociedad, en el entorno, bla, bla, bla. E insisto, ¿cuál fue el problema? Que estos chicos estuvieron en cautiverio. Estos pobres humanitos no aprendieron a regular su propia violencia. Es por eso que no es nuevo saber que la violencia genera un sentido de pertenencia. Creemos que la violencia nace del odio. Ay, preciosura, no, te digo que es algo más natural, porque genera comunidad, referentes, estabilidad, sentido. Hay países que viven en guerra precisamente porque es lo único que los contiene. ¿Estoy haciendo una apología de la violencia? No, insisto, te estoy explicando cómo funciona la violencia. El problema es que, como te digo, estaba contenida. Antes éramos capaces de contener mejor nuestra violencia. ¿A partir de qué?
de un padre firme, a partir de un Estado firme, a partir de una sociedad firme, a partir de una moralidad firme. Es decir, había acuerdos, había reglas, había padres presentes, había estados que castigan esto, o idealmente debe de haber estados que lo castiguen. Pero muchos jóvenes no temen hacer daño. El problema es que tienen miedo de quedarse afuera, tienen miedo de no ser ellos los que violentan. La violencia ya no nada más es una forma de regular y de contener toda esta pulsión, todo este deseo de descarga, sino que además de que no saben descargar estas energías, la violencia ahora es una forma de socializar enfermizo. Por eso este caso llevó a incluso investigadores. Hay un investigador buenísimo de la Universidad de Veracruz que nos habla del juvenicidio. Lo que te estoy diciendo es que el talante joven, el talante del espacio en donde los jóvenes aprendían a regular su violencia, aprendían a regular sus impulsos, aprendían a regular incluso su energía sexual, pues ya no la hay. Y eso genera un espacio, un momento histórico en donde estas generaciones se marcan por exclusión, precariedad, incertidumbre y violencia. Es decir, estos animalitos en cautiverio que decimos jóvenes. Y sí me atrevo a decirle animalitos porque parece ser que no han regulado aspectos finos, racionales, emocionales, y que se dejan llevar por impulsos, se dejan llevar por energías muy primitivas que no han aprendido a regular. ¿Qué ocurre cuando una generación crece sintiendo que nada le espera? También es un tema. Bueno, como te estoy diciendo, estos jóvenes, ¿qué les sucede? ¿Qué les sucede? Pues que evidentemente han sido ignorados. Este investigador de Veracruz que te comento es muy importante porque nos dice que no nada más estamos matando a la juventud, ignorándola y creyendo que pobrecitos, ¿no? Es una generación podrida. Yo creo que lo que estamos observando es que los hemos ignorado. No hemos sido capaces de interpretar sus síntomas, no hemos sido capaces de interpretar que la violencia que están viviendo, ejerciendo, reproduciendo, viralizando, es un síntoma grave de la falta de socialización. Estos chicos necesitan aprender a regular sus emociones, a regular sus impulsos, a regular cuáles son las energías internas que sienten. Porque ahora tenemos estos jóvenes que parecen santos, puros y castos y decimos... No, bueno, es que ya están iluminados. No, diantres, no están iluminados, no saben qué hacer y lo reprimen. Reprimen su sexualidad por medio del gimnasio. Reprimen todas sus energías como antes los jóvenes, ¿no? De mi generación y anteriores por muchas décadas buscaban experimentar la vida. Estos jóvenes lo que están intentando es replegarse, reprimirse, porque no saben cómo exponerse, no saben cómo salir. Oye, Pati, pero pues X, ¿no? Es un problema de ellos. No, ¿cuál es un problema de ellos? Es un problema que la pandemia nos dejó a todos. Ahora generaciones de 30, 40, 50, 60 años no saben llevarse, ya sea o sin alcohol o sin drogas, o no pueden tener relaciones formales. Tenemos un problema sintomatológico de las relaciones humanas. Sí está auspiciado y propiciado por la tecnología, pero la pandemia no nos dejó bien parados a nadie y a los jóvenes fueron los más afectados. El problema es que ahora la masculinidad se ve de una forma muy retorcida en estos grupos de hombres en donde el territorio, el dominación y la validación masculina no es que golpear sea solo por rabia. Golpean para ser vistos, para mostrar dureza, para pertenecer, porque... O sea, no te metes conmigo, paps. O sea, es que nosotros somos los hijos de bla, 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 bla. Güey, eso es masculinidad. No mames, qué oso. O sea, no tiene ni la menor idea de una elaboración fina, riquísima, portentosa de su propio género. ¿Qué les pasa? O sea... Honestamente creo que tenemos en puerta uno de los problemas más graves. Por eso quiero preguntarte, ¿qué diferencia existe entre una pelea viral
y el contenido para entretenernos. Porque creo que es importante comenzar a detener la reproducción de estos videos, a dejar de hacerlos virales, porque esta acción impulsiva, sin pensamiento, sin mediación, realmente son los acting outs, es decir, actuar aquello que debería quedarse simbólicamente en nuestra mentecita. No siempre golpean porque odian, a veces golpean porque necesitan demostrar que existen. Porque necesitan demostrar su pertenencia en la sociedad, necesitan ganarse un lugar en la sociedad, porque no han sabido socializar. Esa es la tesis central de este capítulo. Si no, pregúntatelo. Si estás llegando hasta aquí, probablemente estas conversaciones te estén incomodando, tengas un hijo o seas uno de estos animales en cautiverio que están comenzando a salir. Esto es exactamente lo que buscamos en La Lupa. Que estas reflexiones y estas preguntas incómodas y estas sentencias, que pueden ser llamativas y un poco, ya sabes, graciosas, nos hagan reflexionar qué estamos haciendo con nuestra calidad humana actualmente. Tenemos que romper el algoritmo. Si te hace sentido, suscríbete, porque lo que estamos viendo, que no es incómodo, nos puede ayudarnos a reconfigurarnos y reacomodarnos en una sociedad que no nos haga cómplices de la mierda que estamos viviendo, nos hace un cómplice. Es por eso que también creo que el vacío de la sociedad contemporánea, el vacío, el nihilismo, esa necesidad de sentir, es una forma de llevarnos compulsivamente a aquello que de una forma muy masturbatoria, ¿no? Y sí, o sea, plantéatelo como te lo estoy diciendo, ¿eh? Yo creo que muchos chicos, adultos y personas actualmente tienen como estas chaquetas mentales, estas mentales, en donde buscan una satisfacción, algo placentero. Y hasta ahí, bueno, es lo normal de una persona socializada, pero los jóvenes lo que hacen es llevarlo a cabo, esas fantasías absurdas que te quedas tú para adentro en tu mentecita, en las noches o en el silencio. Los jóvenes lo intentan llevar al acto, intentan llevarlo en una forma que les genere esta sensación que antes muchos jóvenes tenían: proyectos, comunidad, trascendencia, un horizonte, un deseo de pertenecer, un deseo de hacer algo, generación del 68, generación de no sé qué madres, que el grupito de tal. En mi época yo pertenecía a un grupito que se llamaba Caguas. Tú dirás, bueno, qué absurdo. Pues sí, güey, y eran amigos de mi hermano, ¿no? Pero nos daba un sentido de pertenencia y que el noviecito y que la salida y que la fiesta. Ahora todo eso se desdibuja y se vuelve infantil. Lo que quieren ahora en este vacío estos jóvenes es intentar sentir que existen, sentir vida. Y ahí realmente es que no creo que los jóvenes estén buscando hacer daño por hacer daño, sino que en este aislamiento social, en este aislamiento emocional, están intentando sentirse vivos. Es por eso que las manadas juveniles no son nada más grupos violentos. Son el síntoma externo de la cultura que te estoy diciendo. Porque realmente todos son reflejos fragmentados y vacíos de un deseo de sentirse vivo. Si tú tienes en casa a un chiquillo, a una chiquilla, entre los 18 años, 15, 18, 22 años, es importante que comiences a conectar con ellos emocionalmente, que comiences a sentirte más cerca de ellos, porque aquello que ellos tienen roto, probablemente tú también lo tengas roto como padre. Y no porque tú seas el responsable de eso, sino porque socialmente la pandemia nos rompió a todos por igual y tenemos que, como sociedad, buscar una forma de sanar. Creo que la pandemia ya no se habla de ello, ¿no? O sea, no sé si ustedes lo han escuchado otra vez, más que el hantavirus y el ébola y no sé qué desmadre, pero yo creo que es importante que, más allá de tener miedo de que nos vuelvan a encerrar, intentemos plantearnos qué hacer con la humanidad que tenemos dentro de casa. Ser congruentes, aprender a socializar, aprender a verbalizar, aprender a contactar con lo más vulnerable de nosotros, sin sustancias, poder conectar con lo más humanamente. Por favor,
te pido que busques en lo más profundo de ti lo más humano que tengas y no lo sueltes, porque eso es lo que nos va a mantener vivos en esta sociedad de locos. Esto es La Lupa. Yo soy Patti y espero tus comentarios porque quiero charlar contigo. Por favor, escríbeme en los comentarios si tienes un chiquillo, si tienes una chiquilla de unos 18 años, de unos 20 años, cómo la pandemia te impactó y principalmente si consideras o crees que tienes problemas para socializar. Porque si es así, yo creo que la conversación que tenemos aquí te puede ayudar. Síguenos.